¿Qué harías si te dijera que existe un documento tan aterrador que incluso los más altos líderes del Vaticano temen su revelación? Una profecía oscura, sellada durante siglos, que advierte sobre una catástrofe inminente capaz de arrasar naciones enteras. Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar la realidad misma. Pero ten cuidado, algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. Todo comenzó una fría mañana de noviembre, cuando Sofía encontró un sobre inesperado en la puerta de su pequeña oficina. El sobre estaba hecho de un material extraño, áspero al tacto, como si fuera un fragmento del tiempo mismo. No tenía remitente, solo su nombre escrito en tinta negra y un sello de cera roto que dejaba ver un mensaje en su interior. Las palabras, escritas con una caligrafía antigua, parecían más una advertencia que una invitación. Si deseas la verdad, ven al monasterio abandonado de Santa Ágata antes de medianoche. Pero recuerda, algunos secretos están mejor enterrados. Al final de la nota, un párrafo en latín captó su atención, de Tenebris Oraculi. Aunque no era experta en latín, Sofía sabía lo suficiente para traducirlo, el oráculo de la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda. Había leído muchas teorías sobre textos prohibidos y secretos guardados celosamente por el Vaticano, pero nunca había tenido la oportunidad de acceder a algo real. Esto podría ser lo que llevaba buscando durante años. Esa misma noche, sin decirle a nadie, Sofía tomó su mochila, una linterna y una grabadora, y condujo hasta los límites de la antigua aldea donde se encontraba el monasterio de Santa Ágata. La niebla espesa parecía envolver el paisaje como un sudario, y el camino de tierra crujía bajo las ruedas del coche mientras avanzaba hacia su destino. Cuando llegó, el lugar estaba completamente oscuro, salvo por la luz de la luna que se filtraba débilmente entre los árboles muertos. El monasterio era una ruina olvidada, una estructura gótica cuyos muros de piedra estaban cubiertos de musgo y enredaderas. Las leyendas locales decían que había sido abandonado hace más de 50 años, cuando todos los monjes desaparecieron sin dejar rastro. Algunos murmuraban que se habían vuelto locos tras realizar un ritual prohibido, mientras otros afirmaban que habían sido arrastrados al infierno por algo que despertaron en su última noche allí. Pero Sofía no era del tipo que creía en leyendas. Ella buscaba hechos, pruebas, algo tangible. Con la linterna en mano, empujó la puerta principal del monasterio, que se dio con un crujido agudo y prolongado. Dentro, el aire era denso y húmedo, cargado con el olor a piedra vieja y madera podrida. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas inquietantes a medida que avanzaba. Cada paso resonaba, como si los ecos quisieran advertirle que no estaba sola. Pero Sofía no se detuvo. Sabía lo que buscaba y estaba decidida a encontrarlo. Después de recorrer varios pasillos angostos, llegó a la capilla principal. La luz de su linterna iluminó el altar central, donde una cruz de madera, torcida y carcomida por el tiempo, parecía vigilarla desde la penumbra. Fue allí donde vio la caja, una vieja caja de madera cubierta por símbolos tallados a mano. Algunos eran cruces invertidas, otros parecían inscripciones arcaicas que Sofía no podía reconocer. Con manos temblorosas, quitó la tapa y encontró un manuscrito envuelto en una tela negra, tan desgastada que parecía desmoronarse al tacto. Al despegar la tela, se encontró con un libro antiguo, sus páginas amarillentas exudaban el aroma de siglos de encierro. La portada no tenía título, solo un símbolo grabado, un ojo que parecía mirarla fijamente. Mientras lo abría, el silencio del monasterio se volvió más pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Las primeras páginas hablaban de una serie de profecías que no habían sido reveladas al público durante las apariciones de Fátima en 1917. Según el texto, la Virgen María había entregado mensajes mucho más oscuros y detallados que los 3 secretos conocidos. Este libro, conocido como el tercer libro de las revelaciones, contenía lo que la Iglesia había mantenido oculto deliberadamente. Una advertencia apocalíptica sobre la decadencia moral y el colapso espiritual de la humanidad. Pero lo que realmente perturbó a Sofía fue la mención específica de un país, Estados Unidos. El manuscrito afirmaba que este país, considerado durante décadas un bastión de poder y fe, sería el epicentro de los eventos apocalípticos si las advertencias de la Virgen no eran atendidas. El texto describía señales específicas que marcarían el inicio del fin, disturbios sociales, la profanación de lugares sagrados y el colapso de los valores que alguna vez sostuvieron la nación. Las palabras parecían susurrar desde las páginas, como si tuvieran vida propia. Cuando el cielo se oscurezca sobre la ciudad que nunca duerme y los gritos se apaguen en sus calles. Sabrás que el pastor de la ruina ha sido liberado.
El pastor de la ruina, según el manuscrito, era una entidad demoníaca antigua que había sido sellada durante milenios, pero que estaba destinada a regresar cuando la humanidad llegara al borde de la autodestrucción. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. Por primera vez en su vida, la duda y el miedo comenzaron a apoderarse de ella. Pero algo dentro del monasterio parecía estar despertando. Los símbolos de las paredes comenzaban a brillar tenuemente, y un murmullo bajo y gutural, como si proviniera de las profundidades de la tierra, llenó el aire. El manuscrito había sido encontrado, y el destino que describía estaba a punto de desatarse. El crujido del papel antiguo resonó en la capilla oscura mientras Sofía pasaba las páginas con manos temblorosas. Las palabras del manuscrito parecían saltar hacia ella, como si fueran cuchillas que desgarraban su cordura. El texto hablaba de profecías selladas, advertencias destinadas a grandes naciones que se habían desviado del camino de la fe, pero había un nombre que se repetía una y otra vez: Estados Unidos. No podía ignorarlo. La gran nación que surgió como símbolo de esperanza y fe será testigo de su propio colapso si las señales no son reconocidas a tiempo. La decadencia moral, la indiferencia espiritual y la soberbia serán su perdición. Sofía sintió como su respiración se aceleraba mientras continuaba leyendo. La profecía describía 3 señales específicas que, al cumplirse, marcarían el inicio de la destrucción. Primera señal: desórdenes sociales masivos y violencia interna. Las palabras del manuscrito detallaban cómo la nación, antaño unida por un propósito común, sería consumida por el caos. Familias divididas, comunidades enfrentadas y disturbios callejeros que se propagarían como un incendio incontrolable. El texto mencionaba enfrentamientos en las grandes ciudades, donde la gente, guiada por el odio y la desesperación, se volvería contra sus propios vecinos. La sangre correría por las calles, y la violencia sería tan común que el mundo entero miraría con horror cómo la gran nación caía en una guerra consigo misma. Segunda señal: el derrumbe de la fe y el auge de ideologías contrarias a la ley divina. El manuscrito era claro: la pérdida de la fe sería el eje central de la destrucción. Cuando las iglesias se vaciaran y los templos sagrados fueran profanados, el espíritu de la nación comenzaría a desmoronarse. El texto hablaba de un tiempo en el que la religión sería considerada un estorbo y las ideologías humanas, guiadas por la avaricia, el hedonismo y el materialismo, reemplazarían los valores espirituales que alguna vez sostuvieron la sociedad. Cuando los altares queden cubiertos de polvo y las plegarias sean silenciadas, los cimientos mismos de la civilización se agrietarán, advertía el texto. Tercera señal: una guerra silenciosa que comenzaría desde dentro. Sofía leyó con detenimiento esta parte, y cada palabra era más aterradora que la anterior. No sería una guerra convencional, no habría enemigos externos que atacaran el país. En su lugar, el enemigo estaría dentro: divisiones políticas irreconciliables, corrupción en los estamentos de poder y una lenta descomposición de la sociedad desde sus entrañas. La nación se desmoronaría sin necesidad de un ejército invasor. El enemigo será invisible, pero mortal. Entrará en sus mentes, en sus hogares, en sus corazones, hasta que todo lo que queda de la gran nación sea un vacío irreparable. Sofía sintió como un sudor frío le bajaba por la nuca. Sabía que lo que estaba leyendo no era una simple advertencia general. La profecía era precisa, como si describiera el presente. Al pasar la página, un párrafo en letras más grandes la dejó petrificada. Cuando las llamas lleguen al Capitolio y el aire se vuelva negro en Nueva York, la caída del gran imperio será inevitable. Y entonces, el pastor de la ruina caminará libre entre los hombres. Sofía se llevó una mano a la boca, conteniendo el aliento. No era la primera vez que escuchaba sobre el pastor de la ruina, pero siempre había pensado que era solo una leyenda apocalíptica. Este ser demoníaco, según antiguas creencias, era un ente nacido del caos y el sufrimiento humano. Se alimentaba del odio, la desesperación y la pérdida de la fe. El manuscrito advertía que su liberación no sería un acto de violencia directa, sino la consecuencia de los pecados acumulados por una civilización que había elegido ignorar todas las advertencias divinas. El temblor en sus manos aumentó cuando, de repente, un leve sonido en la distancia rompió el silencio, un crujido, como si algo o alguien estuviera caminando en los pasillos oscuros del monasterio. Sofía apuntó su linterna hacia la puerta, pero no vio nada. Sin embargo, podía sentir una presencia. Sabía que no estaba sola. Decidida a encontrar más respuestas, recorrió la capilla y llegó a un pequeño altar lateral cubierto por una cortina polvorienta.
Al retirarla, descubrió una estantería llena de libros viejos y objetos religiosos. Pero lo que llamó su atención fue un pequeño diario encuadernado en cuero negro, colocado cuidadosamente en el centro. En su portada, el nombre de su autor, Padre Anselmo. El diario contenía las notas personales de uno de los últimos monjes que vivió en el monasterio antes de su cierre. Las primeras páginas detallaban la vida diaria del lugar, pero a medida que avanzaba, los escritos se volvían cada vez más erráticos y desesperados. En una entrada fechada unos días antes de la desaparición de los monjes, Padre Anselmo describía el descubrimiento del mismo manuscrito que ahora sostenía Sofía. Hemos desenterrado algo que nunca debió ser encontrado. Este libro es una puerta a la ruina. Anoche, vi sombras moverse entre los pasillos, y susurraron mi nombre. La siguiente entrada era aún más aterradora. Los demás monjes han comenzado a tener sueños extraños. Ven fuego en el horizonte, sangre en los altares, y escuchan el llanto de una criatura que no pueden ver. Intenté advertirles, pero ya es tarde. La sombra está aquí. Lo sé porque la he visto. Me habló. La última página del diario estaba manchada con algo que parecía sangre seca. Las palabras eran casi ilegibles, pero Sofía pudo descifrar una frase antes de que el sonido de pasos en el pasillo la obligara a detenerse. Quien lea el libro despertará a lo que duerme en el pozo. Y una vez despierto, no habrá vuelta atrás. El pánico la invadió. Miró hacia la puerta de la capilla, donde una sombra parecía proyectarse en la pared. Sabía que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras guardaba el diario en su mochila, solo una pregunta resonaba en su mente: ¿era posible detener lo que había comenzado o ya era inevitable? Y peor aún, ¿acaso ella misma había sido la clave final para liberar al pastor de la ruina? El eco de sus pasos resonaba por los pasillos vacíos del monasterio mientras Sofía corría, su corazón latiendo como un tambor descontrolado en su pecho. Había visto y leído cosas aterradoras en su vida, pero nada como esto. Nada como ese manuscrito y las visiones que evocaba en su mente. Ahora, con el diario del Padre Anselmo y el libro prohibido en su mochila, todo lo que quería era salir de allí. Pero al llegar a la entrada principal, su peor temor se hizo realidad: la puerta estaba cerrada. El candado oxidado colgaba de la vieja cadena, como si siempre hubiera estado ahí. Pero Sofía juraría que cuando entró, esa cadena no existía. Tiró de la puerta, golpeó la madera con todas sus fuerzas, pero era inútil. El aire en el pasillo se volvió denso, cargado con un extraño olor metálico. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro suave y gutural, como si proviniera de las piedras mismas: el fin está cerca. Sofía giró la cabeza lentamente, con el sudor frío bajando por su cuello. Al final del pasillo, entre las sombras, una figura alta emergió del rincón oscuro. Estaba vestida con un hábito negro, pero su forma no era del todo humana. Su presencia parecía distorsionar el aire a su alrededor, como si la realidad misma se resistiera a aceptarla. La figura avanzó con pasos lentos y deliberados, y cuando levantó la cabeza, Sofía sintió como sus piernas casi cedían bajo su peso. El rostro de la figura era una máscara de pesadilla, no tenía ojos, solo dos cuencas vacías que lloraban un líquido espeso y oscuro, como sangre contaminada. Sus labios estaban cosidos, pero eso no impedía que su voz susurrante invadiera la mente de Sofía, como si no necesitara usar su boca para hablar. «Aperire ostium», murmuró la figura en latín, su voz resonando en los muros del monasterio. «Abre la puerta». Sofía retrocedió lentamente, con el cuerpo paralizado por el pánico. No entendía del todo lo que la figura quería, pero su instinto le decía que si se quedaba allí un segundo más, su vida terminaría. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y corrió por el pasillo en busca de otro camino de salida. Pero el monasterio parecía haberse transformado. Pasillos que antes eran rectos ahora se torcían en ángulos imposibles. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, como si la estructura misma estuviera viva y decidida a atraparla. Llegó a una pequeña capilla lateral que no recordaba haber visto antes. La luz de su linterna parpadeaba mientras iluminaba el altar destrozado y las figuras religiosas cubiertas de polvo. Su pie tropezó con algo, y al mirar hacia abajo, vio una losa de piedra ligeramente levantada. Era una trampa oculta. Con todas sus fuerzas, empujó la losa hasta que se deslizó hacia un lado, revelando un pozo antiguo y profundo, sellado por varias placas metálicas corroídas por el tiempo. Los bordes del pozo estaban cubiertos de símbolos de protección, cruces,
palabras sagradas en latín y marcas que Sofía no reconocía pero que parecían tener un propósito muy antiguo. Su mente regresó al manuscrito. Recordó las palabras exactas: el pozo de los condenados es la prisión del ente. Pero si lo profanas, desatará su ira. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible estuviera empujándola hacia abajo. Escuchó un sonido detrás de ella, como si alguien arrastrara los pies. Cuando se giró, la figura sin ojos estaba allí, parada en la entrada de la capilla, observándola en silencio. El líquido negro continuaba escurriéndose de sus cuencas vacías, dejando manchas en el suelo. Estados Unidos ya ha cumplido las 3 señales. Lo que comienza aquí terminará allí, susurró la figura, y sus palabras fueron como un cuchillo en el alma de Sofía. Sintió un vértigo repentino, como si el suelo bajo sus pies estuviera cediendo. Estados Unidos ya había cruzado el umbral. Las señales que el manuscrito advertía se habían cumplido: el caos social, el colapso de la fe y la guerra silenciosa que se libraba en las sombras del poder. El destino del país no era una amenaza futura, era una realidad presente. Todo lo que Sofía había leído estaba ocurriendo. Y ahora, ella estaba a punto de ser parte de la última pieza del rompecabezas. Un temblor sacudió la capilla, y Sofía perdió el equilibrio, cayendo al suelo. Su linterna se deslizó de sus manos y rodó hasta el borde del pozo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sofía vio cómo la linterna, todavía encendida, caía en espiral hacia las profundidades oscuras. Cuando finalmente impactó en el fondo, una chispa de luz iluminó el interior del pozo, revelando algo que Sofía deseó no haber visto jamás: una figura encorvada, cubierta por una piel negra y escamosa, con ojos que brillaban como brasas encendidas. La criatura levantó la cabeza y sonrió, mostrando dientes afilados como cuchillas. El sello se había roto. El temblor se intensificó, y el aire en la capilla se llenó con el sonido de un gruñido gutural que venía desde lo profundo del pozo. Era como si la tierra misma estuviera gimiendo. Sofía intentó levantarse, pero el peso invisible que la oprimía no la dejaba moverse. La figura sin ojos avanzó hacia ella, inclinándose lo suficiente como para susurrarle al oído: el pastor de la ruina ha despertado. Pronto caminará entre los hombres, y su primera parada será allí donde las luces nunca se apagan. Nueva York. Sofía abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Sentía que el aire la abandonaba, como si la propia sombra la estuviera drenando. Justo cuando pensó que todo había terminado, un fuerte estallido resonó en el monasterio. La figura sin ojos levantó la cabeza, como si algo la hubiera interrumpido. Aprovechando el momento, Sofía reunió sus últimas fuerzas y se levantó tambaleante. Una última frase resonó en su cabeza, como si la figura sin ojos se la hubiera implantado en lo más profundo de su mente: cuando el aire se vuelva negro en Nueva York, sabrás que el final está cerca. Y Sofía, aún sin entender cómo, supo que esas palabras eran una sentencia. El pozo tembló con un crujido profundo, como si algo antiguo y despiadado despertara desde el núcleo de la tierra. El aire se volvió sofocante, impregnado de un olor a azufre tan intenso que Sofía sintió que se le quemaba la garganta. Antes de que pudiera moverse, una sombra oscura y densa comenzó a emerger del pozo, como un humo vivo que serpenteaba hacia ella con propósito. La sombra se movía en silencio, pero su presencia hacía que los muros del monasterio vibraran, como si la estructura misma temiera lo que estaba ocurriendo. Sofía intentó retroceder, pero era como si la sombra la hubiera encadenado al suelo. Se enrolló a su alrededor, fría y sofocante, cubriéndola como un sudario. Sintió como algo invadía su mente, despojándola de toda voluntad, llevándola a un estado entre el sueño y la vigilia. Su visión comenzó a desvanecerse, pero antes de quedar completamente atrapada, las imágenes empezaron a aparecer, como si fueran proyectadas en su cabeza por una fuerza que disfrutaba mostrando su poder. La primera visión la transportó a Washington, D.C. El cielo estaba cubierto por nubes negras que giraban lentamente, bloqueando la luz del sol. En el horizonte, las llamas devoraban los edificios más emblemáticos de la capital. El Capitolio, símbolo del poder y la democracia, yacía derrumbado entre escombros humeantes. Una multitud de personas corría entre los escombros, sus gritos de desesperación resonaban como un coro macabro. Policías y soldados intentaban establecer el orden, pero eran rápidamente superados por el caos. Entre el humo y el fuego, Sofía pudo ver figuras encapuchadas arrastrando cuerpos y destruyendo todo a su paso. Aquello no era solo una revuelta, era el colapso absoluto de una nación.
Así caerá su soberbia, susurró la sombra dentro de su mente. La visión se desvaneció y un nuevo escenario apareció ante sus ojos, Nueva York. La ciudad, normalmente vibrante y llena de vida, se había convertido en una pesadilla. Una densa nube negra cubría los rascacielos, filtrando la luz del día hasta dejarla en penumbras. A lo lejos, el sonido de sirenas se mezclaba con los gritos desgarradores de hombres, mujeres y niños que huían sin rumbo. Las calles estaban abarrotadas de personas que corrían en todas direcciones, tropezando unas con otras, algunas incluso pisoteando cuerpos caídos en el pavimento. Las estaciones de metro estaban cerradas, los trenes abandonados y las tiendas saqueadas con furia animal. Sofía observó cómo una madre intentaba proteger a su hijo mientras una turba descontrolada rompía los escaparates a su alrededor. Pero lo que más la horrorizó fue la figura que caminaba entre la multitud, una silueta alta y oscura, envuelta en sombras, con ojos rojos brillantes que se encendían cada vez que pasaba cerca de alguien. A su paso, la gente caía al suelo, ahogada por un llanto incontrolable o presa de ataques de pánico. No era difícil entenderlo, el pastor de la ruina ya estaba allí. La siguiente visión la llevó a una iglesia destruida. Los bancos de madera estaban volcados y rotos, las ventanas de vitrales coloridos habían sido hechas añicos y los restos de la cruz central colgaban de los clavos oxidados. Una luz tenue provenía de las velas que aún ardían en el altar, pero no había paz en ese lugar sagrado. Figuras demoníacas, de rostros distorsionados y cuerpos encorvados, danzaban en círculo alrededor del altar, profanándolo con risas que perforaban los oídos. Uno de ellos llevaba en las manos lo que parecía ser un libro antiguo, escrito con sangre. Al abrirlo, el aire se llenó de un viento cortante y los candelabros cayeron al suelo en llamas. Los altares serán despojados, y el lugar donde se alzaba la esperanza será ahora testigo de su perdición, murmuró la voz de la sombra. Sofía quiso cerrar los ojos, pero era imposible. La sombra la obligaba a mirar, a absorber cada detalle, a grabar las imágenes en su mente como un tatuaje que nunca podría borrar. La última visión fue la más devastadora. Disturbios en todo el país. Desde Los Ángeles hasta Chicago, desde Miami hasta Seattle, las calles se llenaban de rabia. Manifestaciones pacíficas se transformaban en enfrentamientos brutales entre ciudadanos y fuerzas del orden. Tiendas, bancos y estaciones de servicio eran incendiados por turbas descontroladas. En medio del caos, grupos armados se enfrentaban por territorios, mientras políticos corruptos luchaban entre sí, desesperados por mantener el control de un país que ya estaba condenado. En un rincón oscuro de su mente, Sofía sintió que la sombra le mostraba algo más, no había escapatoria. La destrucción de Estados Unidos no sería un suceso repentino, sino el resultado de décadas de decadencia moral y abandono espiritual. Lo que sembraron en soberbia, ahora cosecharán en destrucción, susurró la sombra, esta vez directamente en su oído, como un aliento helado. Las imágenes se disiparon lentamente y Sofía sintió como la sombra se retiraba de su mente. El aire volvió a sus pulmones, pero estaba cargado de un olor a ceniza y descomposición. Cayó de rodillas, jadeando, mientras lágrimas silenciosas bajaban por su rostro. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero todo su cuerpo temblaba como si hubiera sido golpeada por una tormenta. Miró hacia el pozo, que ahora estaba cubierto de una niebla oscura que flotaba como un manto maldito. La sombra ya no estaba allí, pero Sofía sabía que no había desaparecido, simplemente había sido liberada. Tambaleándose, recogió su mochila y corrió. Las paredes del monasterio parecían moverse mientras intentaba encontrar una salida, pero su mente solo podía pensar en una cosa: lo desaté. Lo desaté y ahora el mundo va a pagar el precio. Finalmente, logró salir al exterior. La luna llena seguía brillando en el cielo, como si el mundo aún no supiera que su destino había cambiado para siempre. Sofía se subió a su coche y arrancó, pero no dejó de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver aquella sombra persiguiéndola. Sabía que había desatado algo que no podía controlar. Lo peor de todo era que, aunque había logrado escapar del monasterio, no podría escapar de las visiones. El pastor de la ruina ya estaba suelto. Estados Unidos, la nación que una vez lideró al mundo, sería el ejemplo de su destrucción. Y Sofía, aún temblando, supo que la cuenta regresiva ya había comenzado. De regreso en su pequeño apartamento, Sofía cerró la puerta con llave y se dejó caer contra la pared, incapaz de respirar con normalidad. Había huido del monasterio, pero la sombra que desató seguía adherida a su mente, acechándola en cada rincón de su pensamiento.
Cuando finalmente reunió el coraje para levantarse, encendió su computadora y comenzó a escribir un artículo. Describió todo: el manuscrito, el pozo sellado, la figura sin ojos y las visiones del apocalipsis. Su única esperanza era que alguien la tomara en serio y actuara antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron frías. Los medios de comunicación la ignoraron o se burlaron de ella, y las pocas personas que leyeron su historia la llamaron lunática, conspiranoica, amante de lo oculto, buscadora de atención. Nadie le creyó. Nadie entendió el peligro que se avecinaba. Pero entonces, semanas después, las señales comenzaron a cumplirse, justo como lo había visto en sus visiones. La primera señal fue sutil al principio: protestas pacíficas por cuestiones políticas y sociales que, de la noche a la mañana, se tornaron violentas. Las calles de las grandes ciudades se convirtieron en zonas de guerra improvisadas. Los manifestantes se enfrentaban a la policía con furia incontrolable, y los agentes, superados en número, respondían con brutalidad. Los edificios gubernamentales fueron atacados, saqueados e incendiados. Las noticias mostraban imágenes de Washington, D.C., donde grupos armados se enfrentaban en medio de avenidas cubiertas de humo y fuego. La violencia no era espontánea, había una energía oscura detrás de todo. Sofía lo sabía. Era el pastor de la ruina alimentándose del caos. La segunda señal fue imposible de ignorar: fenómenos climáticos inexplicables comenzaron a azotar el país. Tormentas eléctricas aparecían sin previo aviso y duraban días, cubriendo ciudades enteras en una oscuridad permanente. Los rayos caían con tal fuerza que los edificios vibraban y los techos se derrumbaban. Una de las peores tormentas golpeó Nueva York, sumiéndola en una penumbra constante que convertía el día en noche. Las nubes eran tan gruesas que incluso las luces de Times Square apenas brillaban. El caos en las calles, el desmoronamiento de la infraestructura y la paranoia colectiva formaban una tormenta perfecta para la desesperación. La tercera señal llegó cuando se reportaron desapariciones masivas. Figuras religiosas prominentes, líderes políticos y defensores de la fe comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Al principio, se pensó que eran secuestros políticos, pero cuando algunos cuerpos comenzaron a aparecer, mutilados y con símbolos oscuros grabados en su piel, los rumores se desataron. ¿Sacrificios rituales? ¿Sectas oscuras? Sofía sabía la verdad. Los sacrificios eran parte del plan. La sombra necesitaba el sufrimiento humano para manifestarse por completo. Una noche, mientras veía las noticias con los ojos hinchados de tanto llorar, Sofía presenció la culminación del horror: una explosión masiva en el Capitolio. La cúpula, símbolo del poder y la estabilidad de la nación, colapsó ante las cámaras en una nube de escombros y llamas. La tercera señal se había cumplido. Sofía dejó caer el control remoto al suelo. No había vuelta atrás. El pastor de la ruina estaba libre y el juicio final había comenzado. Los días siguientes fueron un torbellino de caos absoluto. Las ciudades más grandes del país se convirtieron en zonas de conflicto. Nueva York era ahora el epicentro de la destrucción, tal como lo había visto en su visión. Desde su ventana, Sofía podía ver cómo la nube negra se extendía sobre los rascacielos, apagando cualquier rastro de luz. Los gritos de la gente resonaban en las calles y el sonido de las sirenas era constante. Cada noche, el cielo se teñía de un rojo infernal debido a los incendios incontrolables. Sofía sabía que no había forma de detenerlo. Las visiones no eran advertencias, eran un destino sellado. La humanidad había ignorado todos los llamados de redención y ahora estaba pagando el precio. El aire estaba impregnado de miedo, y con cada respiración, Sofía sentía que su alma se debilitaba más y más. Una noche, mientras observaba la pantalla de su televisión, los canales comenzaron a fallar. La imagen se congelaba, las transmisiones se cortaban y el ruido blanco dominaba la señal. Pero antes de que todo se apagara, una última transmisión apareció: una figura envuelta en sombras, con ojos rojos brillando como brasas encendidas. La voz del pastor de la ruina resonó en cada rincón del apartamento, profunda y vibrante, como el eco de una tumba abierta. Los hombres han elegido su destino. Y ahora, el silencio del pastor cubrirá la tierra. La pantalla se apagó por completo, y la única luz en la habitación provenía de las llamas que ardían en el horizonte. Sofía se abrazó a sí misma, temblando, mientras las lágrimas caían por su rostro. La oscuridad invadió su mente, pero esta vez no era una sombra externa, era la certeza de que el fin había llegado.
Un estruendo proveniente de la calle la sacó de su trance. Miró por la ventana y vio a la multitud huyendo mientras una figura alta y oscura caminaba lentamente entre ellos. El pastor de la ruina había llegado a Nueva York. Sofía cerró los ojos y apretó los puños, sabiendo que no podía escapar. Sabía que era el destino que ella misma había desatado. Un último pensamiento cruzó por su mente antes de que todo se desvaneciera. ¿Podría haberlo evitado o el mundo ya estaba condenado desde el principio? La puerta de su apartamento crujió lentamente y la oscuridad la envolvió como una manta pesada. Afuera, los gritos de la gente continuaban, pero Sofía ya no podía oírlos. Todo había terminado. El mundo había cruzado el punto sin retorno. El mundo no se detuvo cuando el pastor de la ruina se alzó. Al contrario, aceleró su descenso al abismo. Los países vecinos observaron cómo Estados Unidos colapsaba, pero su respuesta llegó demasiado tarde. Lo que comenzó como el colapso de una nación se convirtió en un contagio mundial. El caos se extendió como un veneno a través de las fronteras, disturbios en Europa, colapsos financieros en Asia y desastres naturales en América del Sur. Cada rincón del planeta parecía resonar con el eco de las profecías de Fátima, con el llamado que la humanidad ignoró. Nadie volvió a ver a Sofía. Su apartamento quedó vacío, con el manuscrito todavía abierto sobre la mesa. Las últimas palabras visibles antes de que las páginas se consumieran en ceniza decían: el fin no es el olvido. El fin es el juicio. En el silencio absoluto que siguió, solo quedó una pregunta: ¿habrá alguna esperanza para quienes sobrevivan al amanecer de la nueva era, o esta vez el mundo quedará sumido en la eterna oscuridad? ¿Y tú? ¿Qué harías si te encontraras con un secreto capaz de condenar al mundo entero? ¿Lo revelarías o lo destruirías antes de que alguien más lo descubriera? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos oscuros como este. Esto solo ha sido el comienzo. Si te atreves, acompáñanos en nuestro próximo episodio, donde revelaremos más profecías y secretos olvidados que podrían cambiar tu forma de ver el mundo. Activa la campanita de notificaciones, porque no querrás perderte lo que viene.